Gracias, presidente. Costarricenses, con relación al discurso del presidente Chávez Robles, yo no me voy a referir a su término economía jaguar. A mí me da igual que la llame economía venado cola blanca o economía tortuga de carey. Eso no le importa a los costarricenses. Esos macroeconómicos números tan frondosos, tan rimbombantes, no les preocupa a los costarricenses. No les va a dar de comer, no les va a rescatar sus barrios de la delincuencia organizada, no va a mejorar sus escuelas o sus EBAIS. Esa es la ruta que quiere el gobierno que hablemos nosotros, en lenguaje jaguar. Pues póngale lenguaje venado o de tortuga, me da igual. Los costarricenses hoy viven mal y esa es la realidad. Viven mal, viven endeudados los costarricenses. Viven con temor en sus barrios, amenazados por la delincuencia organizada, viendo muerte en sus barrios y hoy por hoy incluso en locales comerciales, ya no les importa, no tienen contención. Esa es la realidad que están viviendo los costarricenses. Los costarricenses están sin agua y ahora nos anunciaron casualmente después del 2 de mayo, todo bien medidito, que hasta atengámonos porque vienen apagones de energía eléctrica. Ni a balazos querían decirlo antes del discurso del presidente. Esa es la realidad que vive el costarricense. Esa es la situación que estamos enfrentando todas y todos nosotros en este país. Con menos ayudas en el IMAS, con menos becas de Avancemos, con menos vivienda de interés social. Esa es la realidad que viven los costarricenses y que este gobierno no está resolviendo con decenas, centenas de centros educativos en malas condiciones, que se sostienen operando hoy por hoy gracias al esfuerzo de miles y miles de madres y padres de familia que luchan para que sus escuelas y colegios sigan funcionando, porque si fuera por parte del gobierno no pasa nada. Esa es la realidad que viven los costarricenses. Esa es la realidad. Tampoco me voy a referir al referéndum, que esa es la otra narrativa que el gobierno quiere vendernos. En buena hora el referéndum, y óiganme bien, señoras y señores del gobierno, en buena hora, ojalá que lo utilicen, es un instrumento que es legal, que es constitucional, que es una manera de comunicarse directamente con el pueblo. A mí no me preocupa en absoluto, más bien aplaudo que se comunique con el pueblo a través de un referéndum. Eso sí, ojalá que traigan temas de verdad, temas país, proyectos que muevan la aguja en la calidad de vida de los costarricenses y que no se pongan a utilizar el referéndum como un patín, como una alfombra voladora en la cual van a despegar una serie de negocios que quieren armar hace ratos. Y cuando lo hagan, que lo hagan cumpliendo con todas las normas, requisitos y condiciones que pide la ley. Si lo van a hacer pasar por acá, recuerden que tiene que pasar por el filtro de servicios técnicos, donde no es un juego de Access lo que tienen que plantear. Es un tema serio, es un tema de verdad. Y si lo van a hacer por el Tribunal Supremo de Elecciones, pues que lo hagan bien también, cumpliendo con proyectos que tengan totalmente blindada su constitucionalidad para que tengan viabilidad y que no conviertan el referéndum en un juego donde van a engañar a los pobres costarricenses, los que todavía les creen, ¿verdad? Diciendo que esa es la panacea, la solución y la pomada canaria que le va a quitar todos los dolores de estómago y de piel que tiene este país hace muchos años. El referéndum no pueden convertirlo en un fraude nacional, un fraude porque su contenido tiene que llegar a resultar en algo. Así que, señores del gobierno, si lo van a hacer, háganlo bien, ¿verdad? Que no lo hagan como lo hicieron con los dos partidos políticos que pusieron a jugar en la campaña municipal, que al final se convirtieron en dos partidos de pipiripao, que no sirvieron para nada, y ni eso pudieron hacer los inútiles del gobierno, montar batalla electoral en las pasadas municipales. Con esos antecedentes, gobierno, póngase las pilas y si va a hablar de referéndum, hable de referéndum de pantalones largos, no de cositas de juegos de Access. A lo que sí me voy a referir, y me duele mucho decirlo, costarricenses, es a un tema que estuvo ausente en el discurso del presidente Chávez. Y es el tema de la lucha contra la corrupción. Fue un tema que trajeron y llevaron durante toda la campaña. Incluso hoy por hoy las voces de siempre lo siguen diciendo. Que la corrupción arriba, que la corrupción abajo. Por supuesto que la corrupción es un tema vergonzante. Es un tema que nos hace llenarnos de ira y de molestia, porque son los recursos
y los dineros del país, de todas y todos los costarricenses. Claro, es un tema muy importante, pero estuvo ausente en el discurso del presidente Chávez. ¿Y por qué estuvo ausente? Hagámonos la pregunta, costarricenses, ¿por qué? Porque este gobierno va, a cómo va, a 2 años, va a querer romper todos los récords desdichadamente del gobierno más corrupto que hemos tenido nosotros en este país. Y lo digo con dolor, lo digo con dolor. 10 casos de corrupción, 10 casos de corrupción, sí, aunque no les guste, 10 casos de corrupción, se los voy a ir diciendo uno por uno. El decálogo de la vergüenza que tienen que tener ustedes. Primer caso de corrupción, descaradamente pedir que le aumenten el contrato a una de las familias de los financistas de este gobierno en Caldera, en Punta Arenas, a don Calixto Chávez y su familia, premiarlo con 5 añitos más de concesión, o lo estoy inventando yo. No lo pidió el presidente, habló aquí de la licitación, sí, pero él sabe que esa licitación perfectamente puede durar hasta 3 años mientras se adjudica en firme. Y mientras tanto, ¿qué? Se vence el contrato de Caldera, se están chupando los bigotes para aumentarle el contrato a la familia don Calixto, uno de los financistas de su campaña. Primer caso, corrupción. Segundo caso, corrupción, el segundo que tenemos. Más de 30 millones de dólares adjudicados a oscuras con la luz apagada en Raxa. Dinero que se utilizó para favorecer a empresas y empresillas que favorecen al gobierno y a sus cercanos. Es un caso real. 14 diputadas y diputados pusimos la denuncia en el Ministerio Público, o me lo estoy inventando yo. Es una realidad, es una realidad. Tercer caso, corrupción. Los marchamos electrónicos en el INSS. Solo le faltó poner el modelo y el tipo de chip que tienen que ponerle para poder favorecer una empresa con 2.500 millones de colones adjudicados a una compañía que prácticamente todo el mundo sabía quiénes son sus representantes y de dónde venía la propuesta. Allá desde Asia la venían jalando cuando se vinieron para acá. Cuarto caso, la vergonzosa y dolorosa ruta del arroz, que por favorecer de nuevo a uno de sus financistas de campaña, no le importó quebrar a centenares de productores de arroz y casi 1.000 empleos directos e indirectos que generaba el arroz. Pero ahí no brincaron con el asunto de que estábamos tocando el fisco y que estábamos tocando los ingresos del gobierno en casi 40.000 millones, como si brincaron aquí cuando propusimos la rebaja del marchamo, ¿verdad? No, porque ahí se beneficiaba a uno de los financistas más importantes de la campaña de este gobierno, la ruta del arroz. Quinto caso, el basureo casi constante y permanente que han hecho contra la Caja Costarricense del Seguro Social. La tienen lista para privatizarla. El proceso de basureo ha sido tal que incluso han dicho que la caja está quebrada, cosa que ellos mismos saben que no está quebrada. La quieren quebrar y la quieren quebrar para privatizarla, para acostarla en un quirófano, abrirla en canal, sacarle las vísceras y tirárselas a las hienas de los servicios de salud privado que tiene este país. Por cierto, ya ubicamos un financista de campaña que está muy interesado en que se privaticen los servicios de la caja. No lo estoy inventando, son cosas reales, aunque no les guste oírlas. Sexto caso, el vergonzoso cartel hecho a la medida del aeropuerto de Liberia. Es una realidad, incluso rodó la cabeza del ministro de Obras Públicas. ¿O no es un caso de corrupción made in este gobierno? ¿O van a decir que es producto de los últimos 20 años? Ahí está el caso de Liberia, que por cierto, no hemos terminado de escarbar como tiene que ser. Nos falta todavía mucho ver a quién realmente querían favorecer con ese contrato a la medida. Séptimo, los contratos a la medida de $1 millón del BCE. Ayer estuvo aquí el director del BCE y ni a balazos quiere pedir que se investiguen a los funcionarios públicos que diseñaron el contratito a la medida. Octavo, la persistente necedad de querer vender a precio de gallina flaca al Banco de Costa Rica. Y que sea, de nuevo, otro financista de campaña el que a través de su banco privado se aproveche y acapare ese activo de todos los costarricenses. Noveno, el despilfarro de casi 8.000 millones de colones en pautas que se carnavaleó el SINAR contratando medios con poco alcance, solo para favorecer
y aplaudir como focas a todos los desaciertos que hace este gobierno. 10, DECRA. Anunciaron a DECRA con bombos y platillos, y es que este refrescamiento de memoria nos sirve a todos los costarricenses. La anunciaron diciendo que la reinspección era gratis, y al final, calladitos y en tenis para que no los oyeran caminar, el presidente Chávez y su exministro Amador firmaron un decreto donde cobraron la reinspección y le echaron a la bolsa de DECRA 1.500 millones de colones más de ingresos a esa compañía escogida en un concurso en precario. 10 casos lamentables de corrupción. Costarricenses, estemos alertas. Estemos alertas. Aquí en la Asamblea, con control político, estemos alertas. En el organismo de investigación judicial va a haber mucho que hacer estos 2 años que faltan. En el Ministerio Público también. Y ni se diga la Contraloría General de la República. Y entiendan por qué en este gobierno atacan al control político y atacan a la Contraloría. Quieren aplanchar la ropa antes de ponérsela encima. Muy alertas, costarricenses, muy alertas. Si siguen así, van a pasar a la historia como el gobierno más corrupto que ha tenido este país. Lo digo con dolor y lamentándome de esto. Muchas gracias, presidente.